ustedes. ¿Me escuchan? ¿Se me escuchan bien? Bien. Alguna gente termine de conectarse. Les cuento muy brevemente que hemos tenido una demanda enorme. Tenemos más de 200 personas, 212 personas inscriptas, y por lo tanto hemos tenido que montar esta estrategia de que ustedes estén muteados, porque no es posible establecer un diálogo entre tanta gente. Entonces, como lógica de organización para el webinario y a propuesta de Jan, a quien ahora vamos a presentar, Jan es el expositor, el docente. Bueno, yo soy la defensora de vecinas y vecinos, y Rosana De Boni, que la tienen por ahí, ella es la responsable del programa de mediación comunitaria de la Defensoría y va a oficiar de moderadora. La lógica va a ser, por recomendación del equipo técnico y de Jan, tomar todas las preguntas que haya y que sean contestadas al comenzar el próximo webinario. Eso es para poder darle cierta armonía al conjunto de preguntas que lleguen y para darle un tiempo al profesor también para poder brindar la respuesta que él considere más adecuada. Pero además nos saca la presión en 1 hora y media de tener que meter la mano, levantar la mano, poder hablar y poder ser respondidos. Estas cosas nos pueden garantizar profundidad y eficiencia, nos pueden sacar un poco de espontaneidad, pero podemos convivir con ello sin problemas. Así que si están de acuerdo, si están Jan de acuerdo y Rosana de acuerdo, podemos empezar. Empezamos, sí. Perfecto. Entonces, en primer lugar, bueno, esta actividad, este webinario sobre prácticas restaurativas y construcción de comunidad, forma parte de una preocupación muy trabajada en la Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo en relación a poder poner herramientas de articulación, herramientas de convivencia, herramientas de formación al servicio de la comunidad, de la gente, ¿no? En este caso nos hemos asociado con la Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación de la Intendencia de Montevideo, que dirige Federico Graña, y quien se disculpa en este momento por no llegar porque fue convocado por la Junta Departamental justamente. Ellos están discutiendo la rendición de cuentas y tuvo que estar en la Junta Departamental haciendo la presentación de su área, y no creo que sea posible que llegue en tiempo y forma. Él pidió que, bueno, eleváramos las disculpas, el saludo de la asesoría, porque de esto se concretó hace unos minutos, el hecho de que él no pueda salir, que no pueda estar terminando todavía la reunión, y me pidió que señalara que para la asesoría el trabajo en territorio es muy importante. Esta asesoría de desarrollo municipal es la que coordina el trabajo con todos los municipios de Montevideo y a su vez intenta generar todas las herramientas de promoción de la participación que se requieran para fortalecer el trabajo de la ciudadanía, ¿no? Para nosotros entonces es muy importante esta asociación con ellos, porque de alguna manera es articular en forma interinstitucional con un área que nos interesa particularmente y con la que estamos trabajando todo el tiempo, ¿no? ¿Qué es la Defensoría? Para la mayoría de ustedes la Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo puede ser conocida, pero yo muy brevemente menciono que la Defensoría es una institución de derechos humanos del nivel departamental para el departamento de Montevideo, que funciona desde el año 2006. Yo soy la tercera defensora, el primero fue Fernando Rodríguez, a quien muchos de ustedes conocieron por el trabajo que hizo en esta defensoría, pero también por la importancia de su trabajo posterior, por ejemplo, en la dirección de la Institución Nacional del Niño y el Adolescente, de la Niñez y la Adolescencia. La segunda defensora fue Ana Agostino, que tenemos el gusto de que hoy nos acompañe. Y bueno, Ana desarrolló un trabajo muy importante, y una de las líneas que más desarrolló en su gestión fue justamente el programa de mediación comunitaria, que tiene un equipo que lo articula, que lo coordina, que es Rosana De Boni, pero que tiene fundamentalmente un equipo de
voluntarios y voluntarias que trabajan a puro corazón con la Defensoría en mediación. Y tenemos a varios de ellos conectados acá en el equipo y en el grupo, ¿no? Bueno, esta institución de derechos humanos brinda servicios de asesoramiento, de acompañamiento, de atención a problemáticas que tengan vecinos y vecinas, muchos de ellos que tienen que ver con el gobierno departamental o con la administración o con el municipio o con los consejos vecinales, pero nos interesa mucho la promoción de todas aquellas líneas que lleven la defensoría hacia el territorio. Y la mediación ha sido una herramienta de la que yo estoy aprendiendo mucho porque no sé mucho de este tema, y una herramienta que está puesta frente a un desafío muy interesante en este periodo, que seguramente van a trabajar con el profesor Jan Smith, bueno, Rosana, el equipo de voluntarios que está también participarán, y es un múltiple desafío para mediación. El primero de ellos, si les comento a ustedes, casi el 40% de los asuntos o de los problemas o de las consultas que nos llegan a la Defensoría de Montevideo, que es un servicio gratuito, en horario, al que pueden acceder por la página, por teléfono, bueno, de mil formas, el 40% de los asuntos que están entrando a la Defensoría son problemas de convivencia. Por lo tanto, la convivencia es un tema que nos parece central, no tanto por los cambios y los desafíos que tiene la propia sociedad en este momento, sino también por el contexto de pandemia, que ya llevamos un año y medio viviendo una situación muy difícil, todos y todas, ¿no? Pero el programa de mediación comunitaria tenía un desafío muy relevante, primero porque los problemas de convivencia, muchos de ellos, apostamos a que puedan resolverse a través de herramientas de mediación y de articulación, facilitando el encuentro entre las personas o la búsqueda de soluciones, ¿no? Pero también el desafío ha sido la pandemia, ¿no? Hemos tenido todos, todas, seguramente ustedes también, que aprender esto de los webinarios, esto del Zoom, pero también aprender a vincularnos en un contexto de severas restricciones para la movilidad de las personas. Restricciones que obviamente no ha sido homogénea, ni social ni estructuralmente. Hay gente que se ha tenido que mover porque si no, no come, otros se han podido reservar y guardar. Algunos no pueden encerrarse porque viven en pequeñísimos lugares o en condiciones de inhabitabilidad total. Otros han tenido un poco mejor de condiciones para vivir este proceso. En todos los casos, para todos y para todas, la pandemia ha puesto en cuestión un montón de aprendizajes y de prácticas. En este momento hemos vuelto a la presencialidad, pero estamos todos pensando qué cosa de la virtualidad valió la pena conocer y podemos incorporar a esta nueva realidad, a esta nueva presencialidad. ¿Qué cosas en las formas del trabajo, sin ingenuidades, hay que incorporar como prácticas para mejorar la proximidad y el vínculo, etcétera? Bueno, este tema el nombre prácticas restaurativas, al que ahora se va a explayar un poquito Rosana, a explicarlo con legitimidad profesional para poder hacerlo. De alguna manera el concepto de restauración para nosotros es un concepto que está muy vinculado a este ejercicio de fragmentación que la pandemia multiplicó. Hay un proceso de fragmentación social y de individualización, donde el individuo parece estar puesto en el centro de muchas preocupaciones y acciones, que tiene que ver con cambios de época, pero la virtualidad contribuyó a esa fragmentación. Entonces, ¿cómo rehilamos, cómo restauramos, cómo apostamos a nuevas herramientas para rehacer vínculos en un escenario, bueno, de este tipo, ¿no? Esto hace que nosotros, el equipo de la Defensoría, que es un equipo muy pequeñito, pero con mucho corazón, todo puesto en el trabajo, esté muy ávido de escuchar a Jan en estos 3 webinarios y de poder participar con sus preguntas en esta instancia, ¿no? Yo quiero, para terminar, agradecer profundamente a Jan Smith, el profesor, que ya lo va a presentar Rosana, que ha mostrado una enorme buena voluntad
para, para armar este webinario, para adaptarse a los requerimientos a veces diversos que le hacíamos desde acá. Cuando ustedes imaginan que si tienen 200 personas inscriptas, seguramente tenga 200 expectativas diversas para responder. No hay que responder a todas, pero sí generar como algunos elementos para poder entender. Tal vez Rosana haga ahora una descripción del perfil muy general de las personas inscriptas, porque nos ha, más allá del webinario en sí, que es en sí un producto muy importante, y que seguramente podamos tener después etapas posteriores. Más allá de eso, esta cantidad de personas inscriptas que tienen que hacer un proceso para inscribirse y demás, muestran una diversidad en la sociedad, no solo a nivel de Montevideo, a nivel de departamentos del interior y del exterior incluso, una enorme diversidad de perfiles, pero una confluencia de necesidades, ¿no? Necesitamos herramientas para manejar las condiciones en las que estamos viviendo. Yo entonces les agradezco tanto a Jan como a Rosana de Boni y su equipo, que han hecho un enorme trabajo de articulación para poder hacer esto, y esa es una de las palabras clave para nosotros en la Defensoría. Nosotros en la Defensoría somos muy poquititos, muy chiquititos, no tenemos recursos financieros, somos en realidad 4 contratos de función pública, una defensora y 7 pasantes que están un año y medio y se van. Somos más que nada un ámbito de articulación, y todos los que tenemos experiencia de sociedad, de comunidad, de organizaciones, sabemos que la articulación es poderosa, sobre todo cuando hay una actitud y una búsqueda del otro y de los otros, y una vocación de respeto también por la diversidad que se encuentra. Sabemos que la articulación es poderosa. Es la articulación interinstitucional, pero también la articulación con un conjunto de organizaciones o a veces de personas. La Defensoría está siguiendo una línea que Ana Agostino trabajó muy bien, que es la de promover la participación ciudadana. Participamos en un conjunto enorme de consejos consultivos, tratando de que la sociedad, la comunidad, se organice para poder participar de las políticas públicas que les hace a ellos. Por ejemplo, el Consejo Consultivo de Personas con Discapacidad, y algunas personas de ese consejo que están participando acá ahora, y a quienes saludo especialmente, Consejo Consultivo de Transporte, la Coordinadora de Usuarios de Transporte Urbano Colectivo, el Consejo Consultivo de Calle, que también están participando acá en esta instancia, y que el 19 justo vamos a conmemorar el Día Internacional de la Persona en Situación de Calle. Bueno, o sea, la Defensoría ha tenido, así como ha tenido la capacidad de articular entre instituciones, también se intenta hacerlo entre personas, y esperamos producir más articulaciones con los consejos vecinales, con los consejos comunales zonales, con los municipios, con quienes estamos trabajando intensamente, pero nos falta desarrollar esa línea en profundidad, ¿no? Así que bienvenidos, bienvenidas, y les agradecemos a todas y a todos estar acá con nosotros. En caso de que no puedan seguir los 3 webinarios, los webinarios van a quedar colgados en el canal de YouTube de la Defensoría y van a poder ser consultados allí, previa revisión del profesor Jan. Bueno, Jan Smith, muchas gracias por estar acá, y Rosana, te doy la palabra. Sí. Bueno, gracias María Elena. Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de dónde estén, porque hoy tenemos la alegría también de contar con gente de México, de Colombia, de Perú, de Chile y de Argentina. Así que para ellos un fuerte abrazo, y bueno, empiezan a formar parte de esta red. Nos asombró muchísimo la variedad de gente, de instituciones, de lugares que se presentaron. Por eso brevemente los voy a comentar. A nivel de los que están en la primera línea de batalla, tenemos concejales, concejalas, funcionarios y funcionarias de los centros comunales y de los municipios, mediadores,
el Círculo de Mediación del Uruguay, los centros de mediación del Poder Judicial, entidades estatales, están del Ministerio de Vivienda, de la Comisión de Asentamientos, del INAU. A nivel educativo tenemos escuelas, liceos, la UTU, de UDELAR, del MIDES, a nivel central y a nivel territorial, cooperativas de vivienda, ollas populares y merenderos, y una variedad de ONGs. Bueno, todo esto ya nos está mostrando, Jean, una trama restaurativa, ¿no? Por ahí ya hay un colchón sobre el cual podemos empezar a construir. Bueno, es una alegría, hay muchas caras conocidas, muchas instituciones queridas con las que hemos venido trabajando desde hace tiempo, y con las que vemos que más allá de todas las necesidades, los problemas, los sinsabores de lo cotidiano, poder interactuar es ya empezar a lograr algo a nivel comunitario. Bueno, en relación a la parte operativa, ya les dijeron que los que están en el Zoom tienen la asistencia pronta del día de hoy, y después los que están en YouTube van poniendo ahí el nombre y el apellido. Vamos a recoger las preguntas, se las vamos a dar a Jean, y en la próxima clase empieza con las respuestas. Bueno, presentarlo a Jean es muy difícil en el sentido de que hay mucho para contar. Entonces, bueno, seleccioné algunas cosas que para mí fueron significativas, más allá de lo que les mandé en el currículum, ¿no? Jean tiene una doble nacionalidad, es belga y peruano. Eso ya nos muestra una mirada interesante para hablar de la realidad. Él es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Lovaina de Bélgica, máster en Ciencias Políticas del Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas de Estados Unidos, es consultor y formador en justicia y prácticas restaurativas en el Perú, y desde el 2010 en Latinoamérica y España. Esto es importante de señalar porque en general, sobre todo en nuestro país que no está tan desarrollado lo restaurativo, se vincula solo con lo penal. Y todo este tema de lo restaurativo tiene que ver con lo educativo, con lo familiar, con lo laboral, y él ha trabajado en todos estos contextos. Bueno, ahora se dedica a la docencia a nivel académico, en lo formal, en lo no formal. Y les comento como último dato experiencias que él llevó adelante en hospitales rurales en Argentina y Haití, en campos de refugiados en Sudán, con desplazados en Colombia, con personas privadas de libertad y jóvenes en conflictos con la ley en Perú y en Bolivia, con población indígena en Guatemala y en Perú. Bueno, tiene una cantidad de publicaciones que, bueno, después le vamos a pedir que las comparta con nosotros. Ahora, Jean, te doy la palabra, es todo tuyo. Bueno, muy buenas tardes o noche por ahí, porque para mí es noche, estoy en Bélgica, pero muy buenas tardes o fines de tarde a María Elena, a Rosana, pero a todos los que participan en ese webinar, y la verdad que me da mucho gusto de saber que, bueno, hay de distintos países, por supuesto Uruguay, porque son ustedes que lo organizan, ¿no? La Defensoría, y que hay hombres, mujeres, jóvenes, que hay todo. Yo creo que sí, eso como lo decía Rosani, para nosotros
hace comunidad y tiene que ver con lo restaurativo. Tengo más o menos así una hora y bueno, como lo han dicho, ese webinar está grabado, pero además yo mandaré también la presentación PowerPoint que la voy a presentar y además si lo desean también puedo mandar algunos artículos míos, pero también de otras personas que tienen que ver con el tema, ¿no? Así que... Bueno, sin perder demasiado tiempo, voy a subir lo que quiero presentar y al mismo tiempo, bueno, contarle un poco esto, ¿no? Hablo de práctica restaurativa, ¿no? Si bien he empezado con la justicia restaurativa en el 2002, más o menos, en el Perú, llevo casi 30 años en Latinoamérica en distintos países, ¿no? Entonces voy a contar un poco, primero, si bien Rosani me presentó, pero muchas veces dijo, ¿quién soy yo? Para que me conozcan algo mejor. Y a menudo dijo a las personas cuando hago una conferencia o una, un curso, pregunto a las personas para saber un poco quiénes son, de dónde viene, pero sobre todo también hago una pregunta muy peculiar que es la segunda, ¿no? ¿Qué les motiva a hacer lo que hacen, ¿no? Lo que está haciendo como trabajo? ¿Qué le ha motivado a ser, por ejemplo, concejal o profesora, cualquier? Y me di cuenta que no está tan fácil, que las personas a veces tenemos dificultades de explicar realmente, a ver, qué es la motivación que tengo atrás, ¿no? Entonces, ¿quién soy yo? Yo diría que soy un ciudadano del mundo porque he viajado muchísimo, he trabajado en distintos lugares, países y sobre todo contexto, como lo ha comentado Rosana, ¿no? Y la verdad que estuve en muchísimos lugares donde había conflictos. Y entonces, no que amo los conflictos, sino que fue parte de mi trabajo de estar en contexto de conflicto. Por ejemplo, ahora que hablamos mucho de Haití, desde ya varias semanas por el asesinato del presidente, la violencia extrema que hay en ese país, el terremoto, mañana o pasado mañana será un huracán y es un país donde he vivido 2 años, de 84 a 86, y que he ido, fue el último país que he visitado, he trabajado antes de la pandemia porque regresé de Haití el 1 de marzo de 2020, ¿no? Entonces, soy una persona que la verdad que han vivido varios contextos y hay diferencias y similitudes entre uno y el otro, pero nunca voy a trasplantar un proyecto de un país al otro. Sin embargo, hay prácticas que pueden ser usadas y trasladadas, ¿no? Lo que hacemos en Perú no es que todo viene de Perú, sino son cositas que hemos podido encontrar por ahí, por allá, ¿no? Pero creo que es importante, ¿no? E incluso en un artículo que escribí, yo creo que hace un año, quizás un poquito más, en la vida hay personas que nos influyen mucho y en mi vida personal son dos personas. Uno fue tío de mi mamá, que era educador social y que trabajaba al extranjero y cada vez que regresaba en Bélgica hablaba de sus viajes, de los contextos, de los problemas que había y yo era muy curioso y le hacía pregunta y pregunta. Y en mi cabecita decía, yo también quiero viajar y conocer y ver cómo es el otro lado del mundo. Pero también tuve un profesor, y pocos profesores así he tenido, pero un profesor de educación cívica, que era un profesor que contaba historia o venía con un artículo, lo leía y nos preguntaba qué pensábamos de eso, que nos puso a ser curioso y que nos hacía muchas preguntas. Y cuando le hacíamos preguntas, muchas veces nos contestaba con otra pregunta para forzarnos a pensar. Y él hablaba muchísimo de Latinoamérica, y sobre todo en aquel tiempo, esas dictaduras que había por ahí, por allá,
y yo creo que tenía 16 años y para mí ya era decidido que iba a viajar y trabajar afuera y si fuera posible en Latinoamérica. Y por eso que empecé en Argentina justo después de la guerra de las Malvinas. Ahí empecé todo mi viaje, que yo creo que ya era algo restaurativo, aunque el concepto no lo conocía en aquel tiempo, pero con los avances de los años y el trabajo que hacía, se ha vuelto realmente restaurativo, ¿no? Y muchas veces no nos presentamos y no decimos a la persona con quien trabajamos, ¿sabe lo que me motivó a hacer lo que hago? Que sea, por ejemplo, un profesor frente a sus alumnos. Y sería tan lindo que un profesor dice, ¿usted sabe por qué quise ser profesor? ¿Qué me motivó a ser profesor? Y son cosas que yo creo que solamente eso y explicar eso es crear una conexión entre el profesor o la profesora y sus alumnos, ¿no? Entonces, por eso que brevemente podía decir también de dónde vengo yo, ¿no? Y si es cierto, voy a hablar de las prácticas restaurativas, pero no hay que olvidar que las raíces de la práctica restaurativa vienen de la justicia restaurativa y mi trabajo realmente de justicia restaurativa, y como lo dijo Rosani, viene en lo penal y en lo penal juvenil para ser más específico, ¿no? Empezamos con esto, trabajando justicia juvenil restaurativa, ¿no? Y brevemente, para hacer la diferencia, porque no es tampoco el tema de comparar la justicia tradicional como la conocemos, que es punitiva, castigadora, retributiva. El retributivo es ojo por ojo, diente por diente, hiciste un mal y te toca a ti a sufrir ahorita, ¿no? Es, en muchas partes de nuestra Latinoamérica sigue también ese pensamiento, mientras que la justicia restaurativa no vemos un acto violento como un acto contra la ley, contra el Estado, sino es un acto que rompe las relaciones entre las personas. Es una visión mucho más humana. Por eso muchas veces decimos que la justicia restaurativa es más una filosofía, una manera de pensar, pero también, bueno, de hacer, de practicar justicia, ¿no? Es una justicia también que empodera a los actores de un conflicto, en vez que sea personas externas, y estoy pensando en solamente policía, fiscales, jueces, defensor, que se ocupa realmente del conflicto. Lo que trata la justicia restaurativa es empoderar a las personas y que se sienten, dialogan, se escuchen, que hablan de cómo han sido afectados, de quiénes han sido afectados y luego de ver cómo podemos resolver nuestro propio conflicto. Y la justicia restaurativa lo que ve no es, el pasado no lo podemos cambiar, lo que pasó, pasó. Por supuesto que tenemos que hablar de entender qué hizo que, por ejemplo, tal joven llegó a robar o llegó a drogarse, etcétera. Pero lo importante también es de ahora en adelante, ¿no? Y eso tiene que ver también mucho la justicia restaurativa. Y la justicia restaurativa, digamos, para comparar, y de ahí termino comparando con la tradicional, la castigadora. La castigadora es buscar el culpable para castigarlo. Mientras que la restaurativa no hablamos de culpabilidad, sino de responsabilidad. Y si hay una responsabilidad, tenemos que reparar los daños y restaurar, cuando sea posible, las relaciones que se ha podido quebrar en esa situación. Pero yo que he trabajado años y que sigo trabajando con adolescentes, por ejemplo, una palabra, incluso como padre de familia, ¿cuántas veces decimos, tiene que ser responsable? Es una linda palabra, que tiene que ser responsable, pero no está tan fácil para un joven de entender realmente qué significa asumir responsabilidad. Por eso que nuestro trabajo, nosotros como profesionales, es justamente contribuir a ayudar a ese joven realmente a entender que su comportamiento ha afectado a otros de tal o tal manera y ha afectado a él mismo o ha afectado también a su propia familia, sin darle la respuesta, sino ayudarle a que él empiece realmente a
funcionar y empezar a decirle la verdad que sí, empiezo a entender el daño que he podido ocasionar. Y solamente cuando toma esa conciencia, que es tener la capacidad o no de asumir su responsabilidad y de reparar el daño y quizás de restaurar las relaciones que se han rotas durante esa situación. Entonces, cuando yo trabajaba la justicia restaurativa en el Perú, he llevado un proyecto durante unos 8 años. Es un enfoque finalmente reactivo, es responder a una situación, pero responder diferentemente, con un pensamiento diferente, como lo acabo de describir. Sin embargo, sigue siendo una respuesta reactiva. Hay un comportamiento, una conducta indebida, violenta, y hay que responder. Pero no queremos responder con la culpa y el castigo, sino más bien la responsabilidad, la reparación y la restauración. Pero cuando trabajamos eso, nosotros nos criticábamos, personas nos criticaban diciendo, pero ¿por qué ustedes están esperando que esos jóvenes cometen o tengan un comportamiento violento, cometen infracción, delito, crímenes para intervenir? ¿No pueden hacer algo antes? ¿Qué esperan? Y tenían totalmente razón, ¿no? Y es ahí que hablamos de las prácticas restaurativas. La práctica restaurativa tiene un triple enfoque. Primero, como hablamos de un enfoque proactivo, la proactividad es simplemente desarrollar, crear un sentido de comunidad. ¿Qué significa? Es crear capital social, es crear relaciones saludables, conocerse, conectarse, y no hablo de conexión por redes sociales, ¿no? Pero tener un vínculo afectivo entre las personas, ¿no? Tiene también un enfoque preventivo, no hay que esperar que los problemas lleguen para, bueno, empezar a gestionarlo. Hay muchas situaciones que pueden terminar muy rápidamente en un conflicto. ¿Qué podemos hacer para prevenir eso? Que sea en un lugar de trabajo, que sea en un barrio, que sea en un aula, una escuela, un colegio, un liceo, lo que sea. Hay muchísimos espacios donde podíamos prevenir problemas. Y como lo comentaba, la justicia, la práctica restaurativa tiene sus raíces en la justicia restaurativa, entonces hacen parte, la justicia restaurativa es parte también de la práctica restaurativa. Es decir, que la práctica restaurativa es un triple enfoque. Hemos ampliado nuestra visión y trabajamos, y sobre todo trabajamos en lo proactivo, en crear un sentido de comunidad, prevenir, y tendremos así mucho menos conflicto, tensiones en esos distintos contextos que ya les mencioné, ¿no? Pero es necesario que hablo muy brevemente un poco de la historia de la justicia restaurativa. Si bien lo restaurativo es un concepto que podríamos decir nuevo, pero existía ya hace varios siglos atrás, y principalmente en comunidades aborígenas, ¿no? Indígenas, y siempre pensamos en los maorí en Nueva Zelanda o Australia, porque en esas comunidades, cuando había un problema en la comunidad, imagino por ejemplo que un vecino roba un animal, un animal a otro vecino, si bien uno podía pensar que es un problema entre vecinos y que lo pueden arreglar, pero no, en aquel tiempo ese problema era un problema de la comunidad. La comunidad se sentía avergonzada que podía pasar tales situaciones en su comunidad. Es decir, no era el problema de dos personas, sino el problema de todos, de la comunidad. Entonces, de ahí ellos se ponían en círculo y empezaban a hablar de cómo se sentía, de quiénes estaba afectado, no solamente a la persona que habían perdido su animal, sino los otros vecinos, que podía ser mañana o la semana próxima mi turno, y cómo es posible que tenemos ese tipo de personas en nuestra, eso tiene que cambiar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y ahí en nuestra Latinoamérica también nuestra población
indígena, y si hablamos de América, podemos hablar de Canadá, de Arizona, México, Guatemala y hasta Argentina, Chile, Uruguay, seguramente norte tenemos eso, ¿no? Pero en la formalidad, la justicia restaurativa podemos decir que la semilla viene realmente en Estados Unidos y Canadá, cuando un trabajo social está harto de ver y volver a ver y volver a ver a un joven ofensor hacer lo mismo. Y un día se le ocurre a esa persona decir, ¿qué puedo hacer para que cambie? Y lo que hizo es ponerle cara a cara con su consentimiento, con la persona que había sido afectada. Y es ahí que descubrió todo el tema de la empatía, que la persona afectada se dio cuenta que finalmente es un joven, pero no era el maldito delincuente que pensaba, sino que era un joven que, bueno, tenía toda una historia, un pasado, y que era una persona que se había equivocado, pero una persona, ¿no? Y ahí inició un poco todo el tema de la mediación, ¿no? Y en lo formal, realmente, es decir, que dentro de la justicia tradicional que conocemos se incrustó ahí la justicia restaurativa y los primeros a empezar fue Australia y Nueva Zelanda. 85 ya tenía en su ley lo restaurativo, ¿no? Y luego otros países empezaron a entrar en Latinoamérica. Yo cuando empecé en el 2002 éramos muy pocos países trabajando la justicia restaurativa. No es algo nuevo, es como algo de rescatar algo que viene de los maorí, que viene de nuestra población indígena, es rescatar algo, recuperar algo, ¿no? Pero hoy en día yo que, por lo menos antes de la pandemia, que viajaba en Latinoamérica de norte a sur, este en oeste, estuve en muchísimos países, no conozco un país que no tenga, por lo menos, que sea una iniciativa, un proyecto, un programa, una política incluso nacional, algo, unos países más avanzados que el otro, pero lo restaurativa está tomando cada vez espacio. Y no es una competencia con la justicia tradicional punitiva, porque en ciertos casos las dos pueden trabajar de forma paralela, conjunta, ¿no? Si tomo ejemplo de una violación, asesinato, puede ser que la persona termina con una privación de libertad, pero no impide que podemos trabajar con la persona afectada, las familias o la persona privada de su libertad de forma restaurativa dentro del centro. Es decir, que se puede trabajar en conjunto, ¿no? Yo me parece muy importante definir unos conceptos. Reparar. Cuando hablamos de reparación, muchas veces me refiero a reparación del daño. Y hay muchas formas de reparar, ¿no? Por eso dijo restituir, devolver, compensar, reponer. Pero por mi experiencia, porque si bien doy curso, conferencia, sigo practicando. Necesito practicar, porque no podía dar esos cursos sin dar ejemplo concreto que he vivido en ciertos países o diferentes contextos. Y para mí una de las mejores reparaciones, la que más impacta, es una reparación simbólica. ¿Qué significa? Es cuando la persona realmente muestra un sincero, pide perdón, pero que sea un sincero perdón, muestra remordimiento, muestra vergüenza, que muestra realmente una decisión voluntaria de cambiar de conducta, y eso crea realmente empatía con los otros. Y para mí es el mejor de los efectos, mejor que devolver lo que te he robado. Cuidado, si podemos hacer los dos, mucho mejor, por supuesto. Pero la reparación simbólica en tema que sea de mediación o de reunión restaurativa, que le hablaré más adelante, es muy fuerte, ¿no? Restaurar, cuando me voy a referir a restaurar, y María Elena lo dijo también, ¿no? Restaurar es como tejer, ¿no? Pero ahí me refiero más bien a cómo podemos reconstruir las relaciones que en muchos conflictos se han
rota, ¿no? Y que hay que reconstruir, ¿no? Deshacer. Pero a veces la justicia restaurativa va más allá, que a veces incluso transformar. Y he visto muchísimas personas jóvenes y adultos que la justicia restaurativa los llevó más allá. Hubo una transformación de persona, transformación de conducta, un aprendizaje enorme, porque a veces uno puede decir que restaurar es devolver al estado que estaba antes, ¿no? Pero transformar va incluso más allá, ¿no? Una transformación en la conducta, en el análisis, en el pensamiento, etcétera, ¿no? Es muy bonito, ¿no? Hay una hipótesis fundamental de la práctica restaurativa. Ted Wachtel fue presidente del Instituto Internacional de Práctica Restaurativa. Ya no lo es, pero sigue trabajando en ese tema. Y me ha gustado porque esa hipótesis realmente se ha probado, porque diciendo que los seres humanos van a ser más felices, van a ser más colaboradores, van a ser más productivos, dar lo mejor de sí realmente. Y habrá mucho más probabilidades que cambian su conducta de negativo en positivo, su comportamiento, cuando la persona que tiene autoridad sobre ellos van a hacer las cosas con ellos y no contra o para ellos. Que sea padre de familia con sus hijos, docentes con el alumnado, un director con su equipo, su staff, o quizás un alcalde con sus concejalos, concejalas, cualquier persona que tiene autoridad, si hacen las cosas con la persona, es decir, que les dé el espacio de una participación activa, no una participación de decoración, una participación activa es tener voz, darle voz, la persona se va a sentir más feliz, la persona va a estar más dispuesta a colaborar, la persona va a dar lo mejor de sí y ser más productiva, que sea en un aula, que sea en un lugar de trabajo, que sea en un barrio, las cosas van a cambiar, ¿no? La definición de la práctica restaurativa, hay varias definiciones, si buscan en Google hay varias, hay una científica, pero la que más me gusta es esa, y simplemente porque es con la cual más me conecto en mi propia práctica. Es una forma de pensar, pero también una forma de ser y de actuar, de practicar, ¿no? En crear espacios saludables, espacios seguros, ¿no? ¿Para qué? Para verdaderos diálogos, conversaciones, pero conversaciones que profundizan, relaciones que tejen esas relaciones y que van a crear o desarrollar comunidades mucho más conectadas entre ellos y más fuertes. Cuidado, no van a creer que son comunidades sin conflicto. Por supuesto, los conflictos son parte de la vida humana. Siempre hubo, siempre hay, siempre habrán, ¿no? Ahora todo depende de cómo queremos abordar esos conflictos o qué podemos hacer para prevenir esos conflictos y cuando están, cómo lo queremos abordar. Sentándonos, escuchándonos, dialogando o por insultos o por los puños, ahí cada uno va a decidir su forma, ¿no? El objetivo de la práctica restaurativa es desarrollar un sentido de comunidad, es lo que le decía, ¿no? Crear relaciones de confianza fuerte, duraderas en el tiempo, pero como los conflictos son parte de la vida humana, habrá tensión de conflicto, entonces en ese caso tenemos que trabajarlos, reparar los daños y, cuando sea posible, restaurar las relaciones, ¿no? Recibirán ese PowerPoint, ese producto. ¿En qué contribuyen las prácticas restaurativas? De manera grande. Si daría un curso, entraría mucho más en detalle, pero es un webinar, me dan una hora y tengo que ir un poco. Pero le puedo asegurar, en cualquier contexto, que sea un lugar de trabajo, que sea el barrio, que sea en un servicio sociales, reducir la violencia. Sería mejorar la conducta humana, que la persona se va a tener un comportamiento diferente. Desarrollar capital humano. El capital humano es
relación de confianza, relación fuerte entre las personas. Fortalecer finalmente la sociedad civil, proporcionar un liderazgo, y no solamente un liderazgo individual, sino un liderazgo efectivo y colectivo, ¿no? Y cuando hay conflictos, vamos a gestionar esos conflictos no con el castigo sino más bien con la reparación, ¿no? Y siempre buscando restaurar las relaciones. Podemos tener conflictos, pero si dialogamos, podemos también restaurar las relaciones. Es un aprendizaje. Hay otro concepto que es importante, yo creo que por haber escuchado María Elena y hablando de la comunidad y comunidad, comunidad es una muy linda palabra, pero es un grupo público de personas vinculadas entre ellas, ¿ok? Pero hay comunidades donde no es tan agradable de vivir porque hay violencia, hay temor, pasa tal cosa, no nos sentimos bien. Yo veo, por ejemplo, en Lima la cantidad de barrios que han puesto rejas para impedir a la gente de entrar con un guachimán, un guardia, no sé cómo lo llaman en su país. Y eso no se llama comunidad. Yo creo que es descomunizar, es encerrarse entre todos, ¿no? Pero comunidad. Pero cuando hablamos de una comunidad que tiene o que busca o que desarrolla una cultura restaurativa, es una comunidad que construye intencionalmente, es decir, con intención, no solamente construir, sino mantener también en el tiempo ese espacio de relaciones saludable entre ellos para una convivencia positiva. Y de nuevo, repito, no quiere decir convivencia positiva que no habrá conflicto, por supuesto que habrá conflicto. El conflicto hace parte de nuestra vida, pero que sabemos cómo prevenir y cuando surgen, si no hemos podido prevenirlo, cómo abordarlos sentándonos y cómo empezar el diálogo. Y entraremos en cómo hacer, por supuesto, ¿no? Como lo comentaba Rosani, yo he trabajado principalmente, la mayoría de mi trabajo ha sido en el ámbito penal juvenil, porque la justicia restaurativa ahí empezó, en el ámbito penal y penal juvenil. Pero hoy en día puede ser también en el ámbito comunitario. Hace poco y de forma digital he facilitado una reunión restaurativa en Lima, en un distrito, por los que conocen Barranco, distrito cultural, que un colectivo artista chipiva, es decir, indígena de Pucallpa, de Amazonia, que vive en Lima, pero todavía con su tradición, su idioma, su ropa, y son artistas y dibujan como sus propios dibujos de su cultura chipiva. El alcalde les pidió de pintar toda una pared en el barrio, una pared que estaba muy sucia, etcétera, pagándola, por supuesto, y un colectivo de 10 personas y fueron a pintar durante la pandemia, pero también con todas las medidas de protección, de distanciamiento, y lo hicieron. Hasta que una persona pasó y les maltrató. ¿Qué hacen aquí? Ustedes les insultó de bichos, que ellos traen el COVID, etcétera. Fue terrible porque no lo hizo una vez, lo hizo 3 días seguidos y bajaba, que es esa. Mujeres fueron, pero afectadas de una forma, realmente se sintieron mal. Y terminamos realmente haciendo un encuentro restaurativo vía Zoom, porque no lo podíamos hacer de forma presencial, que fue algo formidable, donde las personas tuvieron voz para expresar cómo se había sido afectado, quiénes se habían afectado, etcétera, etcétera, ¿no? Y ver cómo iban a reparar ese daño. Entonces, eso es un ejemplo completamente ámbito comunitario, ¿no? Otros que estoy pensando que hice también en un barrio donde había perros callejeros que muerden, que no están vacunados, y eso crea todo un problema en el barrio. Bueno, son cosas que podríamos también trabajar a través de lo restaurativo, ¿no? En el ámbito familiar, lo que llamamos la reunión de grupo familiar, y podemos pensar en muchas cosas en el ámbito familiar. Imagínense un joven que iban a salir de
sentencia de privación de libertad porque cometió algo y va a salir en unos 3 meses. Quizás hay que preparar su reingreso, dónde va a vivir, dónde va a trabajar o volver a estudiar, y una reunión de grupo familiar puede ayudar a preparar un proyecto de vida con ese joven, por supuesto, ¿no? Es un ejemplo. O el cuidado de los abuelos es otro, o problema familiar de violencia entre padre y madre o con los niños, se puede trabajar también esto, ¿no? Ámbito institucional. Aquí contento de saber que hay personas docentes, quizás directores de colegio, liceo, colegio, la comisaría restaurativa, servicio social restaurativo, municipalidad restaurativa. Todo podemos pensar en ese restaurativo, ¿no? En el ámbito laboral, somos un equipo, a pesar que la Defensoría hablaba de un pequeñito equipo, pero bueno, son 4 más los pasantes, a veces son 10, 11, es un equipo y que podían trabajar también algunas prácticas restaurativas como los círculos, por ejemplo, y probablemente ya lo están haciendo. Pero hay una cosa que sí quiero realmente decir. Cuando trabajé en el ámbito penal juvenil, todo nuestro equipo había necesidad de cambiar la conducta de ese joven. Había la necesidad que ese joven que por fin empiece a entender que su conducta afecta a muchas personas. A él primero, a su propia familia y a los otros, etcétera, ¿no? Entonces teníamos que hacer algo para que cambie. Pero fíjese que no fue tan fácil y los cambios no venían tal cual hubiéramos querido. Y es ahí que tuvimos muchísimas conversaciones, discusiones, pero ¿qué está pasando y tal? Y fíjese que terminábamos diciendo, ¿no serían nosotros los profesionales o las personas que tienen autoridad, ¿no? Que tendría que cambiar primero su propia práctica? Cambiando nuestra práctica, facilitaría a que los otros cambien. Pensando en ese joven adolescente que cometió una ofensa en algún momento, quizás nuestra forma de practicar, de interactuar con él, no era la más adecuada. Entonces queríamos cambio en él, pero quizás los primeros que tenía que cambiar eran nosotros. Si nuestra forma o práctica cambia, el cambio en ellos quizá podía pasar. Y es por ello que cuando hablamos de práctica restaurativa, ¿cuál sería una práctica restaurativa de un padre de familia, de un jefe de una empresa, de un responsable en un barrio, de un docente, un director, lo que sea, ¿no? Entonces hay 4 cosas que son importantes y lo voy a citar aquí y luego voy a ir un poquito en detalle, pero sin profundidad, porque se trata de una conferencia y no de un curso. Lo primero, hablaré del estilo de autoridad. Hablaré de un diálogo restaurativo. Hablaré de qué es un proceso justo y respetuoso. Y hablaré de la importancia de tomar en cuenta los afectos. ¿Ok? Voy uno por uno. Vamos con el primero. Estilo de autoridad. Y de ahí lo voy a explicar con una ventana que se llama la ventana de la disciplina social, de Wachtel y McCold. Son personas que tuve la oportunidad de conocer. Pero imagínese, esa ventana está compuesto de 2 ejes. Uno vertical que llamamos control. Y por control es poner reglas, normas, saber poner límites, tener expectativas, ¿no? Y saber retar, desafiar, y pueden pensar en una docente, a un jefe, en una empresa, etcétera, ¿no? Y el eje horizontal lo llamamos apoyo. Y el apoyo es saber motivar, estimular, dar afecto, colaborar, orientar. Y cada eje puede ser de bajo a alto. Bajo control o muy alto control. O bajo apoyo y muy alto apoyo. Entonces, esa ventana está compuesta de 4 cuadros. El primero es el cuadro de una persona que tiene autoridad, pero lo que le interesa es el alto control. Muchos límites, reglas, altas expectativas, pero sin capacidad de motivar, de acompañar, de dar afecto
o con muy poco, entonces termina siendo una persona muy castigadora, muy punitiva, autoritaria, y finalmente su actuar es actuar en contra de. Quizás eso puede funcionar, porque cuántas veces me dicen, yo, a mí mi papá era muy autoritario y mis hijos obedecían. Y mientras tú tienes control sobre él, va a obedecer, pero el momento que te das vuelta, no sabe lo que está haciendo, ¿no? Y eso pasa mucho con docentes que creen que controla su clase, pero apenas sale es la fiesta en el salón, ¿no? Entonces, eso es un estilo punitivo que es solamente el alto control sin apoyo. Hay lo contrario. Lo contrario es ahí la persona que no es capaz de poner normas, límites, tener expectativas, sino más bien es la buena persona, sin dar afecto, motivar, colaborar, nutrir, todo lo que queremos y terminamos en lo permisivo, ¿no? Protector, paternalista, haciendo la cosa para la gente, que es un gran problema en España, que antes de la pandemia iba 3 veces. En España tiene un problema que los padres de familia tienen que hacer demanda contra sus propios hijos que los violentan, porque han sido permisivos, que han dejado hacer todo y al final la autoridad se revierte, ¿no? La tercera es la negligencia. Ahí no hay ni control ni apoyo. Es la indiferencia total, la pasividad, no hace nada para la persona. Negligencia total, ¿no? A veces hay negligencia que puede ser por el burnout, porque no tengo la capacidad de manejar, quizás no tengo la habilidad y al final abandono todo, o el burnout porque es tanto trabajo que ya no aguanto más. No es a veces de una forma intencional, a veces la negligencia puede llegar también de una forma no con intención, sino intencionalmente. Y cuando hablamos de un estilo de autoridad restaurativo, es una autoridad positiva, es siempre tener en cuenta los dos ejes, tener un alto control, pero siempre dentro de un contexto de alto apoyo y respeto. Uno eje solo nunca va a funcionar, o vamos a terminar punitivo, permisivo o negligente. Lo restaurativo es hacer las cosas con las personas. Entonces, cuando le dice como práctica tenemos que cambiar, es tener ese estilo restaurativo. Cuidado, tengo que ser muy honesto con usted. Tengo 3 hijos y no soy una persona 100% restaurativo. Soy humano. Y a veces, con Sebastián, que tiene 17 años en plena adolescencia, a veces me olvido del restaurativo y paso a lo punitivo. Sin embargo, teniendo ese chip, esa ventana en el cerebro, es como me vibra y soy consciente, Jan, cuidado, que estás metido en el cuadro punitivo, frena, soy consciente y puedo frenar y hacer el esfuerzo para regresar. O lo contrario, si estoy en el permisivo, me avisa. Pero una persona que no tiene ese cuadro, esa ventana, puede pensar que está siempre actuando bien, siendo punitivo y que es así, y es la única forma para que la persona cambie o se comportan de forma debida, ¿no? Entonces tratemos eso. Eso es lo primero, y pueden pensar que sea docente, padre de familia, etcétera, ¿no? Segundo aspecto esencial es el diálogo restaurativo, ¿no? El poder de las preguntas. ¿Se acuerda que le decía al principio un profesor? Era profesor de educación cívica. Y ese profesor venía leyendo un artículo o un pequeño video, que no eran los videos que tenemos ahorita, que los podemos mostrar tan fácilmente, ¿eh? Y nos hacía preguntas. ¿Qué les parece lo que han acabado de ver o escuchar, etcétera, ¿no? Y otra pregunta, y otra pregunta. Nos hizo curioso. No curioso en el mal sentido, sino en el sentido de querer indagar, etcétera. ¿Y qué piensa? Yo recuerdo una vez que nos hizo un artículo de una persona de 44 años que salía con una chica de 17 años, ¿no? Y que entrevistaba a la chica, no era él, era algo, una entrevista a la joven, una entrevista al señor, y había un amor entre ellos, etcétera, pero no provocaba. ¿Y qué piensan ustedes? Y era, para nosotros, nadie iba a perder una hora de curso con ese profesor. Sabía realmente conectarnos y hacía preguntas.
Y cuando nosotros le hacíamos pregunta, muchas veces nos contestaba con otra pregunta, como para decir, bueno, piense, usted quizá tiene la respuesta a su propia pregunta. Y finalmente lo que hacía él era lo que hacía Sócrates. Sócrates era filósofo, educador. Sócrates nunca escribió libro, nunca dio curso, no... ¿Qué hacía Sócrates? Buenas preguntas en los momentos adecuados. Finalmente, lo que quería Sócrates, y es lo que tenemos que hacer nosotros también, es esa cuestiología, no sé si se dice, bueno, en francés lo usamos bastante, ¿no? Es animar a la persona a través de nuestra pregunta a que reflexione sobre lo que piensa, sobre sus ideas, sobre su comportamiento, etcétera, sus acciones, etcétera, ¿no? Hacer las buenas preguntas, ¿no? Invitarles a que va haciendo funcionar su cerebro, razonar, aprender, aprendizaje, ¿no? Y hasta autoeducarse, ¿no? Finalmente lo que hacía Sócrates es empujar a la persona a que las respuestas surgen de ellos. A ver, le doy una... En vez de con los adolescentes que cometía una ofensa, por ejemplo, en vez de decirle, porque lo hacíamos antes, te das cuenta que tu acto ha afectado a tal personas y a tu familia y a ti mismo. Actuando así o diciéndole eso, le estoy dando la respuesta. Le estoy dando la respuesta. En vez de decir, ¿quién crees que ha sido afectado por lo que hiciste? Y él me podía decir, bueno, yo porque estoy aquí en la comisaría y estoy en problema. Efectivamente, tiene razón. Aparte de ti, ¿tú crees que hay otra persona afectada? Bueno, me imagino que mi familia, bueno, está también en problema. No, son varios. ¿Tú crees que hay otra? Bueno, la persona que le robé, bueno, tampoco debe estar contenta. Y eso es la cuestiología. Empujar a la persona a que las respuestas salgan de ellos. No siempre va a salir, ¿no? Pero por lo menos intentemos. Y eso es algo que tenemos que hacer en nuestra práctica. Basar nuestra práctica haciendo preguntas, ¿no? Vamos al tercero. Proceso justo y respetuoso. ¿Qué es? Y ahí es en la definición que le he dado de la práctica restaurativa. Es crear espacios donde la persona siente que son importantes, que las personas son consideradas. Y entonces, ¿qué es? Simplemente darle voz. Y la voz es importante. Tener voz es una necesidad humana. Ser escuchado es una necesidad humana, igual como comer, como beber, como dormir, como disfrutar, ¿no? Pero muchas veces no escuchamos a la persona o no le damos voz, ¿no? Entonces es crear un espacio, que sea en un aula, que sea en una empresa, que sea en el barrio, ¿eh? Por ejemplo, lo que comentaba en Lima, que cada vez más hay barrios que pone rejas como para defenderse de la inseguridad, de la delincuencia, como ellos dicen. Bueno, es defenderse o separarse. Es muy estigmatizador, que ustedes se quedan del otro lado del muro, ¿no? El estilo de Trump. Eso no lo queremos, ¿eh? No nos pertenece. Comunidad no es eso. Comunidad es inclusiva, ¿no? Entonces hay que crear esos espacios donde la persona siente que tiene voz y puede hablar. Y hablar primero para conocernos, para relacionarnos, hablar de cómo nos sentimos y sentimos tanto de forma las cosas que nos hacen sentir feliz o las cosas que nos molestan, las cosas que nos afectan, o hablar de cosas que nos interesan, ¿no? O hablar de un problema que nos afecta a todos o a la mayoría, ¿no? Es crear esos espacios. Y de ahí le voy a decir que realmente es más probable que una persona va a aceptar un resultado, aunque no le guste ese resultado, por ejemplo, que un profesor toma una decisión en un aula, pero que los alumnos la van a aceptar cuando se siente tratado de forma justa y respetuosa. Es decir, antes de tomar quizás una decisión, quizás preguntas a sus alumnos, bueno, aquí vamos a tener que poner normas en el aula. Y yo podría ponerlas todas. Pero quizás antes le propongo que hablemos y que creamos, desarrollamos esas normas juntas. ¿Qué les parece? Los estudiantes quizás se van en círculo, ¿no? Pero es darle voz.
y van a aportar y se van a extrañar que van a aportar cosas. Quizás hay una o dos que van a aportar y que no les parece. Y que no les parece, que no, eso no puedo aceptar que dicen porque tiene 17 años que pueden fumar en el patio, etcétera, porque ya tiene 17 años y que en su familia lo pueden hacer. Ahí yo, siendo la autoridad como docente, puedo decir, disculpa, pero eso tú lo has propuesto, pero eso no va a entrar. Pero no es suficiente decir que no va a entrar. Tengo que explicar por qué no va a entrar. Um, y podía también, si hay algo que no mencionaron, pero que yo estimo que es importante, podría decir, aparte de lo que han dicho, hay algo que no escuché, pero que voy a agregar y que me parece importante. Y de nuevo, debo explicar por qué quiero agregar tal norma que no ha sido mencionada. Pero todo eso, las personas sienten que tiene voz, sienten que la escuchemos, sienten que cuando tomamos una decisión explicamos qué hay atrás de esa decisión, ¿no? Y somos muy claros en nuestras expectativas. Entonces, por eso que el proceso es mucho más importante que el resultado. Y en general, un proceso donde se siente parte de, vamos a llegar a buenos resultados. Entonces, la persona que experimentan un trato justo solamente cuando tiene voz y puede ser escuchada, que tiene la oportunidad de contar el lado de su historia, que cuando tomamos decisiones hay una explicación atrás de esas decisiones. Mi papá era muy autoritario, tomaba decisiones así, pero nunca atrás había una explicación. Y eso me hacía más rebelde. ¿Pero por qué me manda a la cama a las 8:30 de la mañana? Tenía 9 años, cuando yo no estoy cansado. Si me hubiera dicho que mañana tienes escuela, tiene que levantarse a las 6:30. Mañana vas a la escuela, quiero que sea atento, que no te duermas sobre la banca. Eh, es una explicación. No quiere decir que por ello, papá, que me has explicado eso, voy a ir a dormir bien tranquilo. No es eso, pero por lo menos voy a ir a dormir sin esa rabia de no haber entendido por qué me mandan a la cama sin saber por qué. Mientras que ahí hay una razón, etcétera. Que me guste o no me guste, pero por lo menos el trato ha sido respetuoso y justo. Es para darle una explicación, ¿no? Y tercero, no queremos crítica, ser juzgado, etcétera, lo menos que la persona quiera, ¿no? Entonces, un trato justo, cuando hablamos de un trato justo, son tres cosas. La persona, queremos oportunidad de tener voz y ser escuchado. Queremos una explicación cuando se tomen decisiones, qué hay atrás de esas decisiones, las razones. Y muchas veces tomamos decisiones y nos olvidamos o no le damos importancia de explicar el por qué. Y eso es importante. Y una vez que las decisiones están tomadas, sé claridad de las expectativas. ¿Qué esperamos ahora que tú sabes que es eso que queremos? ¿Cuál sería la norma? ¿Qué pasa así? Etcétera. Si somos claros, bueno, la persona debe esperar qué pasa conmigo si no respeto eso, si no hace eso, ¿no? Y eso es lo que llamamos un proceso justo y respetuoso. Y vamos al cuarto aspecto, que es expresión de los afectos. Y justamente me imagino que quizás hay algunos psicólogos, pero que sean psicólogos o operadores sociales, o ni eso, no importa, padre de familia, cualquier persona van a entender eso, porque no necesitamos tener una formación específica para eso. Todos lo podemos entender. Nathanson, un gran psiquiatra, decía que las relaciones sanas, fuertes, saludables, se construyen y se mantienen en el tiempo cuando somos capaces como comunidad, recuérdese, un colectivo de personas se sientan y comparten entre ellos sus afectos positivos, todo lo que nos hacen sentir bien, los logros que hemos conseguido como comunidad o como aula o como equipo de trabajo, hablamos de eso y nos hacemos sentir bien y hagámoslo lo más que podemos. Todo lo que nos hace sentir bien es importante que lo compartimos y no nos lo guardamos, etcétera. O alguien hizo algo, una bienvenida, la festejamos, etcétera, etcétera. Pero también él dice, cuidado
cuando hay algo que nos afecta. Imagínense que en un grupo, en el barrio, hay cosas que desaparecen o bancas nuevas que hemos puesto y ya hay algunas personas que la han destruido o pintado, etcétera. Afecta a muchísimas personas. ¿No será bueno sentarnos, hablar de cómo nos sentimos con eso, expresar cómo nos sentimos, ¿no? Y ahora, ¿qué podemos hacer para arreglar eso? ¿No? Para prevenir ese tipo de cosas, para quizás si sabemos quién lo hizo, a ver qué hacemos con eso para que entienda y cómo nos ha afectado y que no lo vuelva a hacer, ¿no? Pero todo lo que nos afecta negativamente tenemos que hablarlo, ¿no? Pero para eso también Nathanson dice, solamente podemos compartir, aumentar los afectos positivos o compartir o disminuir los afectos negativos, porque los vamos a disminuir si solucionamos los problemas. Entonces, ya las bancas se van a cuidar, ya nadie los malogra, al contrario, hay un cuidado, entonces ya no hay afectos negativos. Pero para eso tenemos que crear espacios donde la persona siente que puede expresar de forma libre sus afectos. Y los círculos son magníficos para eso, ¿no? Y en el otro webinar hablaré de los círculos y le daré muchísimos ejemplos concretos de lo que hablamos. Y termina diciendo, tratemos de hacer lo más posible 1, 2 y 3. Es decir, compartir nuestros afectos que sean positivos y hacer lo más que podemos negativos para arreglar las cosas, para disminuir esos afectos negativos, pero para eso hay que crear un espacio donde podemos expresar nuestras emociones. Es decir, tomamos en cuenta las emociones y justamente cuando queremos solucionar problemas, cuando hablan de mediación o de reunión restaurativa, que son encuentro entre persona que ha ofendido con persona que ha sido afectada y viene acompañado de, etc. Yo facilité reuniones con 20 hasta 30 personas que hay sentimientos dolorosos, personas que lloran, rebota, empatía, y todo eso realmente hace que las personas empiecen realmente a ponerse en el lugar del otro y los afectos no saben cómo hacen cambiar y que la persona empieza a entender del real daño que he provocado en el otro o en la misma comunidad. Quiero hablar también de Braithwaite. Braithwaite es un criminólogo australiano extraordinario, porque el criminólogo tiene una pregunta esencial que es la siguiente: ¿por qué la gente comete crímenes? Es lo que quiere el criminólogo. ¿Por qué la gente comete crímenes? Fíjese que ese señor ha hecho una pregunta totalmente diferente, que es la siguiente: ¿por qué la mayoría de la gente, por qué la mayoría de la gente se comporta la mayoría del tiempo correctamente? Yo tomo el ejemplo de Lima, 5:30 de la tarde, fuera de pandemia, tomando el transporte público, porque uso el transporte público, así de gente en el autobús, en el colectivo, ¿no? Así de gente que podíamos dormir de pie, como una sardina en su lata. Sin embargo, yo que lo tomo a diario, podía decir, no es una buena condición para viajar, lo reconozco, tenemos que mejorar y mucho. Sin embargo, si miro, a pesar de las condiciones, la gran mayoría de la gente se comporta correctamente. De vez en cuando hay una pelea entre uno o la otra, pero la mayoría. ¿Y por qué en general? Hay varias razones, pero la primera en general es la educación que ha tenido. Entonces Braithwaite dice, no es entonces más importante, y no el temor al castigo que me va a castigar si no me comporto bien. Entonces termina diciendo, no es mejor educar que castigar, por supuesto. Invertimos en la educación, a nivel familiar, a nivel de la escuela, a nivel del barrio, etc. Y él viene con otra cosa que me parece fantástica, es separar el acto de su autor. Cuando yo escucho la palabra es un delincuente, es un ofensor, es un vago, por ejemplo en el aula, es un malcriado, no sé, me choca y pienso en Braithwaite, porque sobre todo cuando hablamos de jóvenes, pero también de adultos, él dice,
hay que separar el acto de la persona, hay que rechazar el acto, que el acto es inaceptable, va en contra de nuestras normas sociales porque afecta y rechazamos el acto, pero de ninguna manera rechazamos a la persona. Tenemos que trabajar con esa persona, ¿no? Y tenemos que reconocer su valor intrínseco y buscar a veces ahí y vamos a encontrar cosas positivas, un talento, algo, una destreza, pero algo que puede contribuir positivamente para la comunidad. Entonces, si logramos hacer, pero si digo a un joven delincuente, va a decir, bueno, soy un delincuente, sobre todo en pleno tiempo de madurez, que busca una identidad propia, es lo peor que podemos hacer. Entre comillas, al vago de la clase, si el profesor o la profesora no para decir vago y vago y vago, bueno, si soy vago, es mi trabajo de no hacer nada, por supuesto, le reforzamos. Pero si le dijo, discúlpame, pero vas a tener que esforzarte, porque esa tarea se tiene que hacer sí o sí. Y yo sé que tú tienes la capacidad de hacerlo. Lo que necesitas es un poco más de voluntad. Y eso no necesito decir que eres un vago, ¿no? Al contrario, le he valorado diciendo, y sé que tiene la capacidad, que tiene la inteligencia para hacerlo. Y si tú no entiendes, pregunta, nada más, y te vamos a explicar. Si yo no tengo tiempo, te diré a otro a ver qué te puede orientar. Eso es importantísimo. Separar el acto, la conducta y valorar la relación. Y eso de nuevo, ¿se acuerda que le decía? 4 cosas que tenemos que cambiar, ¿no? El estilo de autoridad, el diálogo restaurativo, el proceso justo y tomar en cuenta los afectos. Y es a partir de ese momento que sea en cualquier instituciones, colegio, comisaría, lugar de trabajo, etcétera, en cualquier contexto, si realmente aprendemos nosotros esos aspectos de la práctica restaurativa, vamos a cambiar las cosas, ¿no? Y tenemos que ser así. Cuidado, lo vuelvo a decir, no crean que Jan Smith, que le está hablando, es 100% restaurativa. Hay momentos que no, me salgo, pero por lo menos siento consciente de eso. Un momento es lo que me dice, como una alerta, una alarma que dice, Jan, mira, tenés que tomar o escuchar a la gente, etcétera. O crear ese espacio donde se puede expresar, ¿no? Entonces, nos ayuda realmente, ¿no? Y luego, mire bien, si usted desean, eso es una lista de verificación de una práctica restaurativa. Yo no sé lo que hacen ustedes, no los conozco, pero quizás usted puede decir, a ver si examinan su práctica o evalúan su práctica, podrían decir, mi práctica es respetuosa, hago esa diferencia entre el acto y la persona, mi práctica es justa, doy la palabra a la gente, escucho lo que tiene que decir. Cuando tomo una decisión, explico por qué tomo tal decisión, son claros con mis expectativas, ¿no? En términos de cuando hay daño, trato de que hay reparación de los daños, la restauración de las relaciones, trato algo para que pueda ocurrir esa restauración de relaciones, ¿no? Cada uno puede evaluar su práctica, o si su práctica ha contribuido a construir un sentido de comunidad, es decir, fomentar relaciones saludables, fuertes, duraderas en el tiempo. Si mi práctica ha permitido desarrollar empatía, que la persona que ha afectado a otra persona se da cuenta de cómo lo ha afectado y qué daño le ha ocasionado y que se ponga en su lugar, ¿no? Le he logrado a que asuma la responsabilidad, no lo he impuesto, sino que él toma. Y finalmente sí hemos logrado a promover ese cambio positivo de conducta, ¿no? Entonces, cada uno puede evaluar su propia práctica. Y luego, todos nosotros llevamos una caja de herramientas que son las prácticas restaurativas que hablaba María Elena y Rosani al inicio. Hay varias prácticas, son herramientas, ¿no? Son instrumentos, ¿eh? Como ahí yo voy
Y a veces necesito de uno, a veces necesito de dos, a veces necesito de tres. Y son ellos. Algunos son informales y otros son muy formales. ¿Cuál es la diferencia entre una práctica formal y una práctica informal? Una práctica formal es una práctica que hay que preparar, necesita de preparación. Necesita de preparación, lo que quiere decir que es una práctica estructurada. Una mediación, yo no puedo hacer una mediación así, no más, ¿no? Cada mediador diría, bueno, tengo que quizás encontrarme con uno antes, con el otro antes, el voluntario, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo con una reunión restaurativa, que hay mucho más personas, tengo que preparar, ¿no? Y involucrar a más gente en general, ¿no? Mientras que informal es algo más espontáneo, que puedo hacer, que no necesitan una preparación, sino que viene de forma espontánea y que puede hacer a un individuo. Y vamos uno por uno. La primera de toda la práctica es la escucha, aprender a escuchar. Hay siempre dos frases que me gustan mucho, que no son mías, ¿no? Y seguramente una de ellas la conocen, que dice que, a ver, ¿cómo era? Si tenemos dos orejas y una boca, es para escuchar el doble de lo que hablamos, ¿no? Es decir, escuchar el doble de lo que hablamos. Pero un español un día me dijo que escuchar no es hacer cola para hablar. Y ese me encantó, porque muchas veces es lo que hacemos. No escuchamos, sino ya estoy pensando lo que voy a decir al otro. Y la escucha es una práctica restaurativa que debe ser transversal de todas las prácticas restaurativas. Yo no puedo hacer una mediación si no escucho, ¿no? Yo no puedo hacer una reunión restaurativa si no escucho. Tengo que aprender a escuchar. Y escuchar es diferente de oír. Quizás mientras le estoy hablando, oigo un avión que está pasando mientras estoy haciendo la conferencia, pero no he puesto una atención activa a ese avión que pasaba, sino que pasó ahí, bueno, lo he oído, ¿no? Pero escuchar es realmente hacer un esfuerzo de prestar atención, dejar todas las cosas de lado y una atención. Ahora trabajamos en lo virtual, es más difícil, ¿no? Porque hay también la comunicación no verbal, que también es una forma también de una escucha empática, asertiva, compasiva, podemos ir lejos, pero es uno de ellos, ¿no? Segundo, declaración afectiva o la comunicación no violenta. Comunicación no violenta es algo extraordinario de Marshall Rosenberg, que podíamos dar curso 3 días, 4 días con muchos ejercicios, y no se trata de la conferencia de hoy. Por eso lo redujo a la declaración afectiva. Muchas veces cuando una persona o la conducta de una persona me afecta, en vez de reaccionar violentamente o gritando o cuestionándolo o criticándolo, más bien declaración afectiva es aprender a expresar cómo me siento yo cuando tú actúas de tal forma. Y puede ser un docente o una docente en un salón de clase diciendo la verdad que me siento bastante frustrada cuando estoy dando ese curso que he preparado con todo el cariño y que hay 1, 2, 3, 4 que no pone atención, que hablan entre ellos. La verdad que me frustra mucho. Es muy diferente de decir silencio, si no le pongo un 0. Es solamente para dar un ejemplo concreto. La comunicación no violenta, seguramente que varios de ustedes ya conocen, pero va mucho más allá de ellos. Pero no hay tiempo realmente para... Eso lo vuelvo a decir. Pregunta restaurativa es diálogo restaurativo. Hacer las buenas preguntas en un momento adecuado, ¿no? Las buenas preguntas no son preguntas cerradas, sino preguntas más bien abiertas. En vez de cuestionar si a mi hijo arreglamos antes que salga fuera de pandemia a ver a sus amigos. Tiene 17 años y dice, bueno, ¿cuándo vas a regresar, Sebastián? Bueno, 12, 12 y media, pero antes de la 1 estaré aquí. Ok, pero cuidado con el alcohol, porque si cuando se reúnen, etcétera, por favor, nada de exagerar en eso. Y vuelve a las 3 de la mañana y vuelve
Si no soy restaurativo, quizás dice, ¿por qué has tomado? ¿Por qué no has escuchado lo que hemos hecho? Y cuando empezó a conversar, no, discutir con él, eh, primero no sirve. Si ha tomado, la verdad, puede reaccionar mal, etcétera. Mejor lo pongo en la cama, le doy algo de agua, le paso al baño antes, etcétera, etcétera, ¿no? Y el día siguiente, si soy restaurativo, con tranquilidad, le decir, Sebastián, ¿podría decirme lo que ha pasado ayer? ¿Ah? Yo lo que recuerdo es que habíamos acordado que ibas a regresar antes de la una y no ibas a abusar del alcohol. Y bueno, he visto lo contrario, me puedes explicar. Además, he tratado de llamarte a la una y media, dos y media, y ni contestaba y luego el teléfono apagado. Así voy a poder expresarle de cómo me sentía yo, ¿no? Entonces, hacer preguntas, ¿eh? En vez de decir por qué no has regresado, por qué no has contestado, ¿qué pasó? ¿Eh? Eso es una, ¿no? Entonces, cuando hay pequeños problemas, que sea en el barrio, etcétera, tratamos cuanto antes de sentarnos, de escucharnos, de dialogar, de expresar cómo nos sentimos con lo que pasa, de cómo estamos afectados, de quién está afectado, tomar su tiempo, ¿no? Y a veces, bueno, los dos pueden ser también ofendidos y han ofendido a los otros, ¿no? Entonces es solamente que haya esa, y es una cuestión de aprendizaje. Y tenemos que aprender desde la casa, desde la escuela, en el barrio, en el lugar de trabajo, etcétera. Y evitaríamos muchos conflictos que no paran de crecer, de crecer y de crecer, ¿no? Algo que sí he olvidado es decir, cuando hablamos de declaración afectiva, hay declaración afectiva también positiva. Yo podría decir un docente podría decir a su alumno, un alumno que normalmente no participa, molesta en la clase, etcétera, pero en un trabajo de grupo lo observa y es todo lo contrario, ha participado, colabora, etcétera. Es diferente decir, buen trabajo, Pedro, que de decir, mire bien, una declaración afectiva sería, me siento orgulloso de haberte visto colaborar con tus compañeros. Qué bien, Pedro, ¿no? Qué contento estoy de haberte visto eso. Qué bueno. Es diferente decir, buen trabajo, Pedro, porque no he hablado de mis sentimientos, mientras que ahí hablo de mis sentimientos positivos, etcétera. Y son comunicación que tenemos que cambiar y la gente va a cambiar. Ese Pedro se va a sentir quizá, wow, por lo menos el profe la ha visto, etcétera, y más dispuesto a cambiar, ¿no? Círculos, ponerse en círculos, el círculo tiene muchas ventajas, muchas ventajas. El círculo es la mejor figura que podemos imaginar, ¿no? Porque es cuando hablamos de comunidad, el círculo, ¿dónde está el inicio, dónde está el fin? El círculo es una sola pieza, ¿no? El círculo no hay esquina para esconderse en un círculo, ¿no? Entonces nos vemos la comunicación no verbal, etcétera. No voy a entrar en el círculo ahora porque será en la próxima sesión. Mediación, tampoco he sido formado con mediador, pero he trabajado con mediadores y para mí es una linda herramienta que funciona para ciertas cosas, porque yo soy más bien un facilitador de reunión restaurativa, que es un encuentro entre una persona o varias personas que ha podido ofender a una o varias otras personas. Y cada eso, si hablo entre comillas, porque no me gusta llamarlo así, los ofensores y las víctimas, entre nosotros, le pongo entre comillas, viene acompañado de sus apoyos. Si, por ejemplo, mi hijo ha sido el que ha cometido un robo, acepta voluntariamente de participar en una reunión restaurativa y me pide, papá, acompáñame, mamá, acompáñame a esa reunión. Soy el apoyo, no para decir que mi hijo es bonito, es bueno, nunca hace eso, etcétera. Es también para mostrar mi vergüenza que mi hijo ha hecho eso. Y es importante para mi hijo que vea que eso no me agrada para nada,
que me siento mal, que mira cómo me afecta y estar aquí, qué vergüenza frente a todo. Y es eso que le puede hacer también tomar conciencia del daño que realmente ha ocasionado, no solamente a la persona que ha robado, sino a sus propios padres. Y eso ayuda al cambio, ¿no? Entonces, reunión restaurativa, ¿no? ¿Qué pasa en una convivencia, que sea dentro de una familia, que sea dentro de un aula, dentro de una comunidad, ¿no? Eh, nos centramos, mire, la pirámide está al revés, ¿no? Que damos importancia en resolver problemas en una comunidad bombero. Dije, apagar incendios, siempre problema, apagamos, y el mismo problema viene después, y el mismo problema viene después, y nunca paramos, ¿no? Y los pequeños problemas no le hacemos mucha atención porque no es tan importante, ¿no? Y en términos de crear relaciones, convivencia, no existe nada, nada, ¿no? Mientras que una convivencia restaurativa sería de invertir, la inversión, ¿no? Invertir, y tomo el ejemplo porque he trabajado bastante en escuela, los docentes que capacito dicen, pero Jan, ¿tú crees que tengo tiempo de hacer círculo, de sentarme con los alumnos y de hablar, de montar las normas y tal? Me va mucho más rápido decir, aquí son las normas, y el que no respeta, cuidado, porque ahí ustedes van a tener que interrumpir decenas y decenas de veces en el año si van a calcular el tiempo que pierde o que sus alumnos no se comporten y que va a tener que decir silencio, etcétera. Por favor, invierte en crear comunidad, a conocerse, a darle voz y que aprenda realmente a dialogar y a expresar también sus emociones y a ser responsable, y van a tener mucho, mucho menos problema. Y va a tener una comunidad más sólida, más unida. Y va a tener menos conflictos. Entonces van a ser capaces también de resolver, mediadores escolares existe, por ejemplo, resolver sus propios pequeños problemas, etc. Y quizás tenemos unos cuantos profesionales para los problemas muy serios, muy graves, pero habrá pocos en la comunidad. Pero lo otro era lo contrario, ¿no? Cuando le mostraba esta, es hacer lo contrario. Y termino con esa última, y porque no quería abusar de la hora que me han dado, lo importante en una comunidad es eso, la escucha, la comunicación, es lo máximo, quizás los círculos que debemos hacer. Eso debe ser la base, ¿no? Círculos proactivos para aprender a conocernos, a relacionarnos, crear ese sentido de comunidad, diálogos sobre temas que nos interesa, temas que nos preocupa, ¿no? Y luego podemos hacer también círculo preventivo para prevenir problemas, pero también algunos círculos reactivos que afecta a la comunidad. Y luego reunión restaurativa, encuentros o mediaciones para problemas más serios. Pero tenemos menos. La mayoría de lo que tenemos que hacer es invertir en lo proactivo, preventivo, y tenemos muy pocas cosas de reactiva, ¿no? Es decir, 80% hasta más podría ser en lo proactivo, preventivo, y tenemos 10-15% realmente de problema serio, ¿no? Y es eso, cuando hablamos de una comunidad con cultura restaurativa, es eso, finalmente es crear relaciones saludables, fuertes, duraderas en el tiempo. Y lo vuelvo a decir, no quiere decir que no habrá conflicto. Los conflictos parte de la vida, sino saber prevenirlos y saber gestionarlos, sentarlos, dialogar, hacer las buenas preguntas, poder expresar nuestras emociones, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias, espero que le hayan gustado, quizás se toman unos minutos más, pero bueno, en los otros webinars puedo ir más en detalle sobre lo que son los círculos y lo que son las reuniones restaurativas. Entonces, Rosana, Jean, para ti. Sí, para cerrar nomás, muchísimas gracias. Nos quedamos con esto de
el enfoque restaurativo en esta primera clase y bueno, con la inquietud de ver concretamente cómo llevamos esto a la práctica. Bueno, te mandamos un gran abrazo desde acá. Muchas gracias. Allá es tarde, ¿no? ¿Qué hora es allá? Son las 12:40, Bueno, pero no es un problema para mí, no hay. bueno. 12:40 de Muchas la noche. gracias y los esperamos a Gracias. todos el próximo Y lunes. un saludo a todas y a todos y que tengan una buena noche para ustedes, ¿ya? Y nos vemos el próximo lunes.